Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores desde Lima, Perú. El día de hoy tenemos un programa bastante importante sobre un tema muy importante, muy común y que tenemos que conocerlo y tenerlo presente. Nos visita virtualmente el doctor Martín Rodríguez Cavani, él es médico cardiólogo del Hospital Alcántara de Salud. Él ha trabajado en la unidad de cuidados coronarios del Hospital Hipólito Unanue, es un cardiólogo con bastante experiencia y vamos a conversar sobre la hipertensión arterial en el adulto mayor. Martín, muchas gracias por visitarnos a Zona Geriátrica. Buenas noches, Carlos, mucho gusto, muy agradecido por tu invitación y gracias por estar acá y dispuesto pues a conversar sobre este tema tan importante que vemos tú y yo. Probablemente vemos bastantes pacientes hipertensos con una serie de problemas que yo creo que ahora vamos a poder discutir y de repente llegar a buenos términos, ¿no? Principalmente. Antiguamente la gente se moría de enfermedades infecciosas, ¿no? Morían de diarrea, tuberculosis, neumonía, pero ahora con el descubrimiento del antibiótico y el aumento de la esperanza de vida, ahora las enfermedades infecciosas se han replegado un poco y ahora predominan las enfermedades no transmisibles, crónico-degenerativas, y a la cabeza las cardiovasculares, o sea, las enfermedades cardíacas. Y una de las enfermedades cardíacas más importantes y más frecuentes es la hipertensión arterial. Martín, en términos muy sencillos, ¿qué es la hipertensión arterial? Mira, la hipertensión arterial es una enfermedad crónica, ¿no? Que tiene muchas causas, pero que produce un daño sistémico general, ¿no? En todo el organismo. Compromete muchos órganos a medida de que la enfermedad va avanzando en el tiempo, ¿no? Y esto hace que aumente la mortalidad o la morbilidad de otras enfermedades, ¿no? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, la hipertensión es causa de muerte, ¿no? Hasta del 45% en personas con cardiopatías y hasta en 54% en personas con enfermedad cerebrovascular, ¿no? Entonces, es muy importante que sepamos contra quién nos enfrentamos en primer lugar para tratar de hacerlo bien, ¿no? Que es donde vienen los errores, ¿no? O sea, la hipertensión arterial nos puede llevar a una enfermedad del corazón y nos puede llevar a un infarto cerebral. Por supuesto, o sea, la enfermedad, la hipertensión arterial es una enfermedad crónica, es progresiva y que usualmente tratamos de controlarla, ¿no? Con la medicación que indicamos, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Principalmente de evitar que las personas hagan un infarto al corazón, a un evento cerebrovascular, se compliquen la retina o compliquen también los riñones, ¿no? Que en algunos casos lleva hasta la diálisis, ¿no? Miren qué importante, ¿eh? Porque a veces hay gente que dice, no, yo me tomo la presión y está alta, pero no tengo ninguna molestia y manejo mi auto y llevo una vida normal. Pero lo que acaba de decir el doctor es que a largo plazo una hipertensión te puede malograr los riñones, el ojo, un derrame o un infarto. Pero cuando hablamos, porque una persona se toma la presión y el valor de la presión es diferente entre una persona y otra. ¿Cuáles son los valores normales o qué rangos normales debemos de manejar para estar tranquilos con nuestra presión? Mira, según la OMS, porque hay varias definiciones, ¿no? La OMS te habla de 140/90. O Las sea, guías que americanas, la sistólica, la máxima, hasta claro, 140. Ya. así es, la presión máxima o sistólica 140 y la mínimo diastólica hasta 90, ¿no? 140/90 vendría a ser el punto de quiebre para decir a una persona si es hipertenso o no, ¿no? Pero teniendo en cuenta también que esta medición debería encontrarse en 2 o 3 oportunidades diferentes, en 2 o 3 días diferentes también, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que una sola medición a veces no va a ser pues el diagnóstico del paciente, ¿no? Sino, ¿Cuántas veces hay que tomarse la presión para definir que una persona es hipertensa o no? usualmente hacemos un tamizaje de presión arterial, ¿no? Y esa es una pregunta muy interesante porque
cuando hacemos consulta externa, ¿no? Incluso hubieron algunos trabajos ya que se presentó en Cayetano Heredia, lo que sucede es que cuando el paciente va a la consulta en cardiología o para cualquier consulta, ¿no? de especialidades, va, va al hospital, hace su cola, se sienta, tiene que esperar, hay una gran tensión, ¿no? Entonces, cuando este paciente entra al consultorio, ya lleva una carga ahí, ¿no? De tiempo de espera, de ansiedad, quién me va a atender, cómo me van a atender, etcétera, etcétera. Entonces, Por ahí llegó apurado, medio exactamente, llegó tarde a la cita, en correón, fin, ¿no? ¿no? Claro, ya me imagino. Entonces, uno le toma la presión y encuentra la presión de repente que esté en 14,9 o 15,9, ¿no? Puede estar en el borde, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo con bastante cuidado, ¿no? Hay que saber qué sucedió, cómo vino, porque la verdad, lo que sucede en las consultas es que no contamos con el tiempo necesario de hacer una evaluación en cuanto a la presión arterial, ¿no? O sea, tomamos la presión arterial y a veces sale alta y más de uno se siente pues motivado a recetar al paciente inmediatamente, ¿no? Y es cierto Entonces, eso que llaman la presión de la bata blanca, porque dicen, cuando voy al hospital y veo al doctor me sube la presión, estoy en mi casa, me toma mi hija y estoy normal. eso Es es cierto. totalmente cierto, sí, ese es el famoso síndrome de la bata blanca, ¿no? Miren qué interesante, ¿eh? Ojo. Entonces, sí existe el síndrome de la bata blanca Así que es, y está... está definido y justamente es en esos casos, ¿no? Que el paciente acude a consulta, le toman la presión, está con 14, 15, 16, ¿no? Pero se va a su casa y la presión arterial está pues en 11, 12, ¿no? Entonces que hay una disyuntiva ahí, ¿no? Pero definitivamente en muchas guías, sobre todo la europea, habla del valor de la presión arterial que tiene en domicilio, ¿no? Si la persona se hace un tamizaje, o sea, un control de presión arterial en casa, probablemente esos valores sean mucho más reales porque esa persona está en un medio conocido, está descansando, está en su casa, está con su familia, Está no hay razón para tranquilo, que se ¿no? altere, se toma Ya. la presión y está en límites normales, definitivamente no es hipertenso, ¿no? ¿Y Pero si cuál esa es misma la, persona le encuentra la presión alta, definitivamente en su casa eso tiene bastante valor, ¿no? Definitivamente. ¿Y cuál es la causa de la hipertensión arterial? ¿Por qué una persona se vuelve hipertensa? Porque una cosa muy común es de que dicen, doctor, yo he sido de presión baja toda mi vida y ahora me he vuelto hipertenso. Y gente de 50, 60, ¿no? Que les tomo. Entonces, ¿por qué ocurre la presión? ¿Cuál es la Ahora, causa de que una persona se vuelva hipertensa? claro, ahora aquí hay que centrarnos en dos aspectos, ¿no? Tenemos el aspecto del adulto mayor, tenemos el paciente joven, ¿no? Medianamente joven, ¿no? En lo que se refiere al paciente adulto mayor, tiene mucho que ver con lo que sucede, ¿no? Con el paso de los años, el deterioro progresivo que sucede en los órganos, ¿no? Y eso tiene que ver mucho en relación a las arterias, ¿no? A la rigidez de la pared arterial. Las arterias se van poniendo un poco más rígidas, ¿no? Hay cambios también hormonales, cambios en la función renal, que hace que el adulto mayor empiece a tener presiones cada vez más elevadas, ¿no? Y es frecuente que en la consulta las señoras te digan, doctor, yo siempre he sido hipotensa, Claro, eso que 9, yo digo. 6, 10, 6, pero ahora tengo 14, 15, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Y ahí viene la explicación que fisiológicamente hay un deterioro progresivo, hay una pérdida de elasticidad vascular, hay una serie también de pérdida de funciones, tanto endocrina como renal, que lleva como consecuencia que la presión empiece a subir progresivamente, ¿no? Pero en el grupo más joven, ¿no? Probablemente ahí tengas otros cambios que tengan que ver con los factores de riesgo, ¿no? Que también es válido para el adulto mayor, ¿no? Sobrepeso, sedentarismo, tabaquismo, hipercolesterolemia, consumo de alcohol. Entonces todo eso te pone pues a ti en posibilidad y sobre todo si hay antecedentes familiares de que seas hipertenso en algún momento, ¿no? Que la presión empiece a subir, ¿no? ¿Se puede prevenir la hipertensión? Primero, antes de esta, una pregunta antes. ¿Es hereditaria la hipertensión o no es hereditaria? Hay una gran predisposición genética,
Hay, hay una gran predisposición o sea, genética. sí es hereditario. Claro, o sea, si tú tienes padres que han sido hipertensos, como sucede, y es una de las preguntas que hacemos también nosotros, antecedentes familiares, papá, mamá hipertensos, entonces tú tienes una gran chance de ser hipertenso si es que no modificas los factores de riesgo que tú puedes intervenir, ¿no? ¿Y cuáles son esos factores de Los riesgo que factores de podemos riesgo intervenir? modificables, ¿no? Por ejemplo, el peso, la actividad física, la dieta, ¿no? Son factores que tú puedes modificar, el consumo de alcohol, tabaco o el control del colesterol y glucosa, ¿no? Eso son factores modificables, ¿no? Pero, por ejemplo, los antecedentes familiares son no modificables, ¿no? Definitivamente eso no lo vas a cambiar, eso ya Claro, viene contigo, ya viene pero sí con puedes cambiar lo otro, ¿no? de fábrica, ya viene con esos genes de fábrica. Literalmente, ¿no? Y eso es muy importante, Carlos, porque en lo que es la hipertensión arterial en el adulto mayor, también se recomienda bastante la modificación de los factores de riesgo, que también incluye la modificación en el estilo de vida, ¿no? Y ahí hay un punto muy importante que se pudiera conversar, que es el consumo de la sal, ¿no? Entonces, el consumo de la sal es muy arraigado en nuestra población. Y según la OMS, ¿no? El consumo de sodio debería ser de 2 gramos, ¿no? Y acá estamos en 5 o 6 gramos, ¿no? Diarios, ¿no? Entonces, y definitivamente la sal tiene muchos factores negativos, incluso a nivel vascular, ¿no? De las arterias. También lleva a la rigidez arterial, te produce también un deterioro renal, y de por sí que las personas mayores ya tienen una falla o una función renal disminuida, eso va a hacer que se maneje un poco mal los líquidos en el cuerpo y hace que la presión suba, ¿no? O Entonces, sea, eso es importante, ¿no? Y ahora, otra cosa que quería añadir era, y que lo vemos con frecuencia, y tú también, que la gente pues quiere su sal, ¿no? Quiere echarse la salsita, ¿no? No, sí, doctor, pero sin sal yo no siento la comida. Pero eso también tiene que ver con la edad, porque hay un deterioro también o una mm, disminución de la capacidad de las papilas gustativas, ¿no? En la lengua. Entonces, la persona mayor ya no siente la comida como antes, y por esa razón le echo un poquito más de sal, pero con las implicancias como factor de riesgo, ¿no? entonces ya saben, una de las formas de prevenir la hipertensión arterial es disminuir el consumo de sal. Definitivamente el tabaco, que no es bueno para nada, no solamente produce hipertensión, produce cáncer y produce un montón de problemas del tabaco. El control del colesterol y del peso, ¿no? Eso es importante. Ahora, vayamos ahora al enfermo hipertenso. Ya tenemos una persona que fue a la consulta, tenía 160 con 90 o con 100, una vez llegó a emergencia con 100, con más de 100, no, con casi 200 y la cabeza le estallaba y se le declara hipertenso. Señor, usted ya está en el club de los porque esta persona, ¿qué debe hacer? ¿Qué tratamiento debe de seguir? Ya es hipertenso, ya lo derivamos al médico internista, al médico cardiólogo, bueno, o al nefrólogo, porque también los nefrólogos manejan hipertensión. ¿Quién los maneje? El médico de familia, pero los médicos de familia también los manejan. Porque yo tengo entendido que cuando la hipertensión es complicada y no es resistente a uno o dos fármacos, ya lo tengo que derivar al cardiólogo, eso es fundamental, pero en los manuales de atención primaria dice que la hipertensión la puede manejar el médico de atención primaria bien formado, bien entrenado. ¿De frente nos vamos a los medicamentos o cambiamos algún estilo de vida? ¿Qué es lo que qué es lo que Claro, hay que hacer? yo creo que, como siempre, yo lo he sugerido y lo recomiendo siempre a los residentes, ¿no? De la especialidad, es lo primero que uno tiene que hacer cuando está frente a un paciente, es saber de qué paciente se trata, ¿no? Entonces, hay que primero centrarnos en la persona, ¿no? Y cuando hablamos de la persona, hablamos
de quién es, ¿no? Hombre, mujer, edad, qué antecedentes tiene, ¿no? Los antecedentes son fundamentales para que uno pueda decidir, en el caso que se requiriera, cuál medicamento debiera recibir, ¿no? Pero antes de eso, identificar qué factores de riesgo tiene para hacer hipertensión, ¿no? Si es una persona con sobrepeso, si es una persona muy ansiosa, si es una persona, por ejemplo, que ya es diabética, ¿no? Entonces, todo eso primero hay que ver, ¿no? ¿Qué factores de riesgo tiene? Y ver si este evento ha sido primero, o el primer evento que tiene hipertensión, o ya de repente ha tenido varios eventos y no ha querido tomar medicación. Incluso viene mucha gente que te dice, sí, hace 4 o 5 años me dijeron que tome pastillas, pero no, yo no hice caso, ¿no? Entonces son diferentes escenarios en el cual uno tiene que ver cuál va a ser lo mejor para el paciente. Pero lo primero que hay que hacer y que no lo hacemos adecuadamente o no lo hacemos bien es educar al paciente, ¿no? Claro, no, Hay no solo estudios, se sí, trata de dar una pastillita que va a resolver el problema, por es supuesto, una enfermedad no, muy compleja y hay que educar al enfermo, ¿no? Y no solo al enfermo, a la familia para que lo apoye, pues no claro, estar comiendo pizza con queso salado no sé, comida claro, salada, ahumadas, que tienen mucha carga de sal o enlatados y entonces el pobre enfermo está mirando cómo. sí, o sea, definitivamente hay que involucrar a la familia, ¿no? O en el caso de que haya familiares o si es un adulto mayor, a la persona que se está haciendo cargo de la persona, ¿no? Porque se ha visto y hay estudios que así lo demuestran, que solamente el 25% de pacientes con hipertensión reciben alguna orientación en la parte de nutrición y alrededor de 30-35% les dedican pues tiempo para explicarles algo sobre la actividad física, ¿no? Entonces, que son dos valores fundamentales, pilares, ¿no? De acuerdo al paciente, que también se debiera trabajar, ¿no? Ojo, no solamente es tomar remedios que los va a indicar el médico, porque uno no puede automedicarse, el médico es el que tiene que recetarle el medicamento, pero el doctor Rodríguez nos ha dicho que tenemos que hacer una buena dieta y lo ideal es derivarlo al nutricionista, porque para eso se han licenciado los nutricionistas, y también un programa de ejercicio, porque no es lo mismo tener 30 años y hacer un ejercicio de alta intensidad que una persona de 70 que no puede hacer pues un ejercicio más difícil. Entonces, cada edad y para eso el médico es el que tiene que dirigirlo y también el especialista en el ejercicio. Ahora, y al inicio se mencionó que la hipertensión no controlada nos puede llevar a un infarto o a un derrame cerebral. O sea que esto no es juego, esto es una cosa muy, muy seria, muy frecuente, y ya se mencionó que la principal causa de muertes en el mundo occidental son las de origen cardiovascular, o sea, eso es importantísimo el manejo de la presión. Martín, una de las cosas que vemos hasta en televisión y como si fuera, que yo no estoy de acuerdo, pero yo quiero tu opinión, el uso de aspirina. La propaganda dice, toma una aspirina a las 24 horas, pero no le pregunta si el paciente tiene gastritis, alergia, insuficiencia renal. ¿Es bueno tomar la aspirina o cuándo tomar la aspirina o necesariamente la tiene que recetar el médico? ¿Sirve la aspirina? Bueno, realmente tiene utilidad, definitivamente tiene utilidad, pero también tiene indicaciones precisas, ¿no? Como tú dices, hasta hace algunos años atrás se sugería a todas las personas que utilicen la aspirina como un método de prevención, ¿no? Para infarto al corazón principalmente, ¿no? Pero en el transcurso del tiempo se ha visto de que esto no es tan real, ¿no? Entonces, las indicaciones precisas en la cual nosotros recetamos aspirina es para pacientes que ya han tenido ya un evento coronario, ya sea han tenido un infarto al corazón, han tenido un infarto al cerebro, han sido operados del corazón o les han hecho
un cateterismo y le han puesto un stent, ¿no? O sea, procedimientos cardiovasculares con una enfermedad coronaria definida, ¿no? O son diabéticos, ¿no? De larga data con complicaciones secundarias, ¿no? Ya tienen ya un poco de problema renal, tienen un problema ya arterial en las piernas. Entonces, en todos esos pacientes se ha visto que sí es beneficioso, pero personas que lo toman como para prevenir, definitivamente no se ha demostrado nada, ¿no? Incluso algunas guías para el uso del ácido acetil salicílico, ¿no? Que es la aspirina, hablan que probablemente tenga mayor beneficio en mujeres, pero de más de 65 años, porque antes no. Todo esto se ha visto porque tienen gran impacto en efectos secundarios, ¿no? Como lo acabas de decir, hay muchos episodios de gastritis, incluso hasta de hemorragias digestivas, ¿no? Por el uso de aspirina sin una indicación real, ¿no? Así es. Claro. Entonces, la indicación es para el que lo requiere, ¿no? En esas circunstancias. Ahora, ¿qué opinas de ese concepto? Porque hay muchas personas que me lo han dicho, así como hemos visto el caso de la bata blanca o el mandil blanco. Hay personas que dicen, no, doctor, yo no soy hipertenso, yo soy hipertenso emotivo. ¿Existe la hipertensión emotiva o el que es hipertenso y punto final? Ahora, hay que tener en cuenta una cosa, Carlos, ¿no? Así como hay situaciones que podemos modificar, ¿no? Podemos modificar el ejercicio, ¿no? El peso lo podemos modificar con el ejercicio, con la dieta, que se ha visto que tiene gran impacto, ¿no? Porque hasta te pueden disminuir hasta 10 milímetros de mercurio si bajas de peso unos 3 o 4 kilos, da un gran impacto, ¿no? Y también hay unos factores que es el estrés emocional, ¿no? Hay personas, sobre todo centrándonos en el adulto mayor, que tienen una gran carga emocional, ¿no? Y esa carga emocional tiene que ver con la soledad, ¿no? Tiene que ver en este momento en que vivimos con la pandemia, tenemos que ver la parte de la familia, en lo que se refiere a que muchos han perdido su trabajo, muchos les han adelantado la jubilación. Entonces, toda esa serie de situaciones eh, son realmente de mucha carga para las personas mayores, ¿no? Que incluso muchos lo llevan a la ansiedad y depresión. Entonces, y se ha visto que muchas de estas personas, ¿no? Que tienen una labilidad emocional de ese tipo, elevan la presión, Ah, la mira. elevan la presión, ¿no? Y eso lo hemos visto tú y yo ahora en esta pandemia, en pacientes que estaban controlados, estaban tomando su medicación, te dicen, doctor, yo tomo mi medicación como me han indicado, pero ahora no la puedo controlar, se me está subiendo, ¿no? Y no es porque el paciente no tome la medicación, no es porque el medicamento dejó de ser efectivo, no es porque la enfermedad está progresando, sino simplemente la carga emocional que llevan, que es difícil de manejar a medida que pase el tiempo, ¿no? Los años, es difícil manejar las emociones, entonces tiene un impacto directo sobre el control de la presión arterial, ¿no? Y muchos de ellos se descompensan, así es. Entonces, de Entonces, repente, ahora que estamos atravesando un estrés porque estamos encerrados, no salimos, escuchamos puras desgracias en los noticieros, la gente se muere, los políticos son unos corruptos que trafican con la vida de las personas, con la vacuna, con el oxígeno, con las camas sucias. Entonces todo es negativo, efectivamente, el que menos está estresado y la presión sube porque estamos en un nivel de ansiedad así tremendo. De es. repente tendrían que acudir los pacientes a sus médicos para que les puedan dar algún relajante por unos días, porque tampoco se lo van a dar para siempre, ¿no? Para Claro, que para los que relajen. más o menos puedan manejar esta situación e incluso ofrecerles algún tipo de terapia psicológica para que puedan manejar un poco las emociones, ¿no? Y en ese punto yo quisiera comentarte la experiencia que tenemos con las personas mayores, ¿no? De 65 años para arriba, que siempre hay cierto temor, ¿no? Cuando tú le dices, bueno, señora, señor, yo creo que veo que le es difícil manejar
los estados emocionales, ¿no? La depresión, la ansiedad. Sería bueno tener pues un apoyo psicológico, ¿no? Para que pueda manejarse mejor y evitar estos picos de presión que están asociados cada vez que tiene una discusión o una situación adversa, impacta negativamente en ellos, ¿no? Entonces, casi la mayoría, será pues 60-70%, no lo ven bien, ¿no? O sea, piensan que el médico está pensando que pudieran tener alguna alteración mental, ¿no? Entonces yo Claro, quiero decirles a todos que eso no es así, ¿no? Si nosotros lo recomendamos es porque vemos que hay resultados positivos cuando la persona empieza a aprender a controlar sus emociones, ¿no? O claro, utilizar algún tipo de terapia, ¿no? es un globo que está por reventar y entonces le quitas un poco de aire y el globo se relaja y ya por lo menos se siente más tranquilo. Y sí, sí, las terapias psicológicas son muy buenas. Nosotros los geriatras trabajamos codo a codo con el psicólogo y les derivamos pacientes. Martín, hay un aparato que se llama MAPA, Ujú. que tú lo conoces, tú lo recetas. ¿Cuándo se indica ese aparato MAPA y qué es ese aparato MAPA? El mapa es unas siglas, ¿no? MAPA, que significa monitoreo o monitor ambulatorio de la presión arterial, ¿no? Es un dispositivo, ¿no? Que consta de un monitor pequeño conectado a un brazalete que se coloca al paciente y se le programa para que le tome la presión a intervalos durante el día de tiempo que pueden ser 15 o 20 minutos y en la noche cada 30 minutos, ¿no? Entonces, este es un dispositivo pues que nos ayuda a nosotros a hacer un diagnóstico preciso, pero tiene indicaciones, ¿no? O sea, eh, hay situaciones en las cuales yo lo voy a sugerir, ¿no? Sobre todo cuando hay la duda, ¿no? De si el paciente es hipertenso o no, que está con presiones borderline, ¿no? 14,9, 15,9. No estoy yo tan seguro de que sea hipertenso o estoy sospechando que pueda tener una presión, una hipertensión a predominio nocturna. Entonces en ellos yo le coloco el mapa y veo pues realmente en las mediciones si es que las presiones se han encontrado sobre los niveles normales, ¿no? Pero por supuesto, por otro lado, yo no le voy a indicar un mapeo a un paciente que tiene controles que él mismo se ha hecho 16, 17, 160, 170. Cuando ya es evidente, ya no No hay necesita, necesidad, claro. Eso es básicamente cuando hay importante una porque duda. No, porque ahí no hay ninguna duda, ¿no? hay pacientes que van a la clínica y como la clínica tienen un seguro particular, exigen, no, yo quiero mi mapa. O Sí, pues, inclusive van a no. salud y quieren mi mapa bueno, obviamente la decisión la tiene el cardiólogo porque esos aparatos los maneja el cardiólogo, pero ya dijo el doctor Rodríguez de que la indicación precisa es cuando hay dudas, ¿no? Si es evidente, si la persona llegó a emergencia 2 veces con más de 200 de presión y ahí no hay duda, es decir, Claro, hipertenso declarado y consagrado, ¿no? Pero es importantísimo. claro. El otro aspecto también es cuando tú quieres estar seguro de que la terapia que has iniciado antihipertensiva ya reguló al paciente, ¿no? Entonces tú quieres ver si realmente ya vamos bien con este paciente porque era un paciente difícil de controlar, ¿no? Toma 2, 3 medicaciones diferentes, entonces veo que las presiones han ido bajando, pero ahora le coloco el dispositivo para saber si el control ya es 24 horas, ¿no? Entonces, y me va a ayudar a mí también, porque si hay algunos picos de presión o cambios en la presión en una determinada hora del día, entonces yo puedo ajustar el horario de mi medicación de acuerdo a los picos de presión o variaciones que pueda tener el paciente, ¿no? Ok, es decir, Es una una, indicación para usar el claro, mapa para ver si los remedios, los medicamentos que está usando el enfermo funciona. Ahora, hay una costumbre, no sé si qué opinas, pero ya tendrá por lo menos unos 20, 30 años, del famoso captopril debajo de la lengua. Yo veo bastante, doctor, le subió la presión a mi mamá y yo agarré y le puse un captopril debajo de la lengua. Le digo, ¿por qué le puso? Porque le escuché por ahí que es bueno para manejar la presión. Bueno,
Entonces, ¿es bueno, es malo? ¿Hasta qué valor de la presión debemos de indicarlo? ¿O con un vasito de agua se toma el captopril? ¿Qué opinión tienes de eso? Porque eso está muy arraigado ya en la cultura popular. ¿Eh? Eso es, Sí, sí. cientos de pacientes me dicen, le puse un captopril debajo de la lengua. Claro, ahí hay una controversia bien grande, ¿no? Entonces, lo primero que yo hago, ¿no? En la práctica es cuando el paciente me dice, doctor, me sube la presión, me sube a 16, 17, ¿no? Entonces, lo primero que yo trato de averiguar es cuál fue la razón por la cual subió la presión, ¿no? O sea, por qué hubo ese pico de presión hablando en el escenario de un paciente hipertenso controlado con su medicación y que cumple con su medicación, ¿no? Porque ese es el escenario más frecuente, ¿no? Que el paciente, el señor, la señora toma la medicación que le indicó su médico, pero tuvo un pico de presión y se asustó y fue al hospital, le pusieron captopril, furosemida, etcétera, 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 ¿no? Entonces lo que yo más o menos trato de enseñarles, ¿no? O educarlos es cuál fue la razón por la cual subió la presión. O sea, ¿qué sucedió? Es diferente a que tú te hayas olvidado de tomar tu medicación y te haya subido la presión, a que la causa haya sido diferente, como sucede en el 70 o 80% de los casos, ¿no? No, doctor, ¿sabe qué? Tuve una pelea con mi esposo, tuvimos un mal momento y pum, me subió la presión. Entonces, ahí la situación proviene o deriva de una cuestión netamente emocional, ¿no? De repente, dar un ansiolítico puede ser incluso hasta más efectivo que dar un captopril, ¿no? Ahora, si la persona se olvidó de tomar su medicación y la presión le subió a 17 y 18, bueno, definitivamente, ¿no? Yo quiero bajarla rápido porque este paciente tiene antecedentes de ya de haber tenido una isquemia cerebral antes, ¿no? Ah, ni Bueno, hablar. colóquese un captopril, tome un captopril, le digo, porque lo que se ha visto es de que quizás el tiempo de acción de la pastilla sublingual no sea tan grande como darle por vía oral, ¿no? Sí, Y yo prefiero que lo tomen con su agua, con su agüita. definitivamente yo también Con su hago lo agua. mismo, No ¿no? sé por Tome qué su esa pastilla costumbre. vía oral. ¿Por qué? Ah, Porque en los pacientes mayores, ¿no? Sobre todo en los adultos mayores, que se ponen las pastillas debajo de la lengua, terminan con lesiones, ¿no? En la mucosa, ¿no? Debajo de la lengua, el labio hinchado, terminan con dolor, terminan con heridas, ¿no? Entonces, no es tan recomendable, ¿no? Yo, si le voy a dar un captopril, sabe que tómelo vía oral, siempre y cuando su presión sea más de 160 con 100, ¿no? ¿No? Y claro. si es que ha No, habido alguna situación que ha derivado en que a usted le haya subido la presión, puede agregar también su ansiolítico, ¿no? Que miren toma. qué dato tan importante, porque a veces hay mucha gente que dice, lo llevé a mi mamá a emergencia porque le subí a 160 y la llevan a la pobre viejita, la sacan de la casa, la enfrían, va en un taxi o va en lo que sea, llega a emergencia, hace cola, tiene 160. ¿Qué hace el colega de emergencia? Le da su captopril, que lo puede haber tomado en la casa. Pero como el doctor ha dicho, que es un dato muy importante, no se les explica ni se les orienta a los enfermos, pues hay que conversar y si algún paciente desea enterarse, busque fuentes confiables porque sale también cualquier cosa en internet, ¿no? Hay pócimas mágicas para curar, tiene que ser una fuente confiable del Ministerio de Salud o de alguna institución seria, ¿no? De la Sociedad de Cardiología, de la Sociedad de Medicina Interna. Hay comunicados chiquitos que muy entendibles. Un televidente, Anita Tito, desde el Canadá, nos pregunta, cuando la presión es controlada durante años gracias a los medicamentos, ¿se puede pedir disminuir gradualmente la dosis? ¿O ya hay que tomar esa dosis de por vida? Es una pregunta muy interesante y es del día a día, ¿no? Y eso es lo que sucede con muchos pacientes, Carlos, ¿no? Muchos pacientes vienen a la consulta
y vienen porque la presión no está controlada, ¿no? Está con 18, 19, doctor, hace una semana estoy con la presión alta, ¿no? Uno revisa la historia, señor, pero usted es hipertenso. ¿Qué pasó? Usted tomaba su medicación y estaba bien controlado. Sí, doctor. Lo que pasa es que empecé a tomar las pastillas y mi presión me bajó a 12. Y todos los días estaba con 12. Entonces dije, ¿ya para qué voy a tomar? Creen Suspendió que la se curan, medicación. creen que se curaron, esa es la Exactamente. cuestión. Entonces, lo primero que debemos entender es que la hipertensión arterial es una enfermedad crónica, progresiva y que no se cura, pero se controla. ¿Y para qué la controlamos? Para evitar tener un infarto al corazón, un infarto al cerebro, perder la vista o terminar en diálisis. Eso es lo primero. Ahora, ¿cuándo nosotros podemos bajar la dosis del medicamento? Puede ser en el caso de que tenemos un paciente con factores de riesgo, que era sedentario, que tenía sobrepeso, que no comía de manera saludable, ¿no? Y tomaba su medicación, ¿no? Pero en el transcurso del tiempo empezó a bajar de peso, hace ejercicio y su dieta es muy buena. Entonces este paciente empieza a notar que la presión estaba en 120, en 110, ahora está en 100, está en 90, ¿no? Y ya siente un Ahora, poquito de frío, se cansa rápido. Entonces, en esa circunstancia, yo le puedo ir bajando la medicación, no suspendiéndola, bajar la medicación. ojo, cuando uno regule su presión no significa que ya se curó, simplemente significa que se ha regulado, se ha controlado. Ahora, si está bajando mucho, tampoco ya el médico, como acaba de decir el doctor Rodríguez, el médico le puede disminuir la dosis, disminuir la frecuencia, pero no suspender, porque al final puede volver a regresar y volverse más resistente. El día de hoy nos visita el señor Alejandro Herrera, la señora Anita Tito desde el Canadá, Elena Aide, nos visita Nora Díaz Castillo, Teresa Bravo, que nos saluda desde Orlando, Florida, Luz Cáceres Dávila, Guillermo Lara, Joyce Chávez, y bueno, algunas personas más que están poniendo likes y corazoncitos. Martín, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido bastante claro. Ya saben, no solamente es medicinas, hay que comer sano, poca chatarra, bastante verdura, disminución de sal, hacer ejercicios. ¿Cuántas horas, cuánto tiempo se recomienda hacer ejercicios? Ahora, esa es una pregunta bien interesante, Carlos, porque ahí hay que ver frente a qué paciente estamos, ¿no? Si estamos frente a adultos mayores, por supuesto, no le podemos exigir una rutina fuerte, ¿no? Entonces, de No, pues, repente, lo que sí está demostrado es que el mejor ejercicio para el corazón es el ejercicio aeróbico. Y dentro del mejor ejercicio aeróbico es la caminata, ¿no? Lo que yo les sugiero a los pacientes es de que si no tienen una buena condición física, pueden empezar a caminar 20 minutos diarios, ¿no? Por reloj con tiempo, 20 minutos, y cada 2 semanas, de acuerdo a su condición física, pueden ir subiendo 5 minutos, ¿no? Hasta completar una hora en el transcurso del tiempo, ¿no? La idea, Carlos, es de que no se lesionen el primer día, porque hay gente que sale y camina 2 horas y el otro día no se levantan, ¿no? Sino quieren la hacer idea principal, una maratón, quieren hacer a la sí, primera, ¿no? pues la Pues idea es crear un hábito, ¿no? La idea es crear de el hábito menos del a más y ejercicio. poco a poco. Ah, Martín, exactamente. muchísimas gracias por tu participación, ha sido bastante claro, la gente está bastante contenta. ¿Algunas palabras finales, alguna recomendación para los televidentes que nos escuchan y ven? Claro, en primer lugar, para agradecer esta oportunidad que me das, Carlos, para dirigirme a tu numeroso público de tu programa tan exitoso y hacer recordar a las personas que el tratamiento de la hipertensión, de recalcar a las personas que el tratamiento de la hipertensión no solo es tomar medicación, control del peso, actividad física y dieta saludable. Es una mesa de 4 patas. Si solamente toman medicación, esa mesa se va a caer. Eso significa que van a tener complicaciones.
Eso es muy importante, eso no lo olviden. Cualquier duda, cualquier comentario, conversen con sus médicos para que los orienten sobre los medicamentos y algunas situaciones adversas que pueden presentarse con los medicamentos. Así es, Carlitos. Muchísimas gracias, Martín. También nos saluda Rosaura Sánchez de Murillo y Diana Fa. Martín, si alguien desea contactarse o comunicarse contigo, algún teléfono, algún correo o fanpage. Claro, por supuesto, estamos llanos a atender a todos ustedes. Tenemos un centro cardiológico en el distrito de La Molina y se pueden comunicar al teléfono 939-157-458, donde los atenderemos gustosos. Ahora que estamos en pandemia, ¿vas a domicilio o atiendes por videoconsulta? Hacemos también videoconsultas y atención a domicilio de acuerdo a la necesidad del paciente y el estado en que se encuentre, ¿no? Podemos visitarlo, por supuesto, ¿no? Ya Con saben, todas las amigos, medidas de seguridad, ¿no? si desean alguna consulta con el doctor Martín Rodríguez Cavani, cardiólogo, pueden llamarlo para visitarlo en su consultorio en La Molina o pedir una cita domiciliaria. Él ha dicho que va con todas las medidas de protección o incluso una videoconsulta. Martín, muchísimas gracias por tu participación y espero invitarte a una siguiente ocasión. Gracias. Gracias, Carlitos. Muy amable y felicidades a todos. A seguir cuidándonos. Hasta luego. Chao.